Está con nosotros Miguel Bárcena, periodista experto en medio ambiente, a quien le agradezco que nos tome esta entrevista. Miguel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Siempre estar con ustedes. Miguel, hay un cóctel bastante preocupante en México con respecto al agua. Zonas del país donde no llueve lo suficiente, zonas del país donde hay acuíferos sobreexplotados, esto es que les ingresa menos de lo que les sacan. Zonas del país donde hay intrusión salina, es decir, que los acuíferos se están contaminando, digámoslo de alguna manera, con agua por la sobreexplotación, pero también zonas del país que tiene agua en exceso, agua en demasía, agua pero contaminada. Al final se está batallando en México para suministrar de este líquido a sus ciudadanos. En ese sentido, Miguel Bárcena, ¿qué problemática ubica como la más fuerte y preocupante en este momento en materia de agua en nuestro país? Pues mira, básicamente son dos. La primera es la disponibilidad, es la cantidad de agua con la que disponemos o vamos a disponer en los próximos años. La población sigue creciendo, el consumo igual y la cantidad de agua va disminuyendo. Y por otro lado, es además de la cantidad, la calidad de agua que tenemos. Como bien mencionas, la mayoría de los acuíferos están sobreexplotados, pero además están contaminados. No tendría el dato exacto, pero yo te podría decir que casi el 80-90% de los acuíferos en México, sobre todo las aguas superficiales, están contaminados por desechos tóxicos, industriales, por industria petrolera, por químicos, por basura, por plásticos, etcétera. Entonces el panorama es muy grave porque México es un país altamente vulnerable al cambio climático. El principal elemento que se ve afectado con el calentamiento global es el agua y su disponibilidad. Y en México, simplemente para contextualizar la cantidad de agua que tenemos en comparación con otros países, nosotros en México recibimos únicamente el 0.1% del total de agua que hay disponible a nivel mundial. Y como mencionas, esta agua que recibimos a través de precipitaciones pluviales, a través de la lluvia, la mayoría, alrededor del 50%, está en el sureste, en Veracruz, Tabasco, etcétera, estados que tienen abundancia y que curiosamente son los estados en donde hay menos actividad industrial. En donde hay más actividad industrial y hay más población, que son los estados del centro hacia el norte, que son los estados áridos y semiáridos. Y el panorama, a medida que avance el calentamiento global, a medida que crezca la población y a medida que tengamos menos disponibilidad de agua y menor calidad de agua, va a ser mucho peor. Sí, también hay una arista importante en el tema del agua, el tema político, el tema de la división que puede causar entre comunidades, el tema del suministro de agua potable. Pienso en el trasvase de cuencas de agua, de la cuenca que se le extrae, pues hay quienes tienen el sentimiento de que les quitan agua, que les están retirando la posibilidad de crecer como región o de garantizar el líquido suficiente para el campo y para la industria. Y hay zonas que reciben el agua porque no tienen otra alternativa de una cuenca ajena a donde está asentada la comunidad. También en México tenemos problemas políticos en ese sentido. Por supuesto, precisamente por la distribución del agua, hay que recordar que en México está distribuida por cuencas y pues muchas veces no se distribuye de manera equitativa, porque tiene que ver con no solo el número de habitantes, sino también con los usos que le dan a esa agua. Y aquí hay un problema muy grave, Juan Carlos, porque seguimos desperdiciando una gran cantidad de agua en la agricultura que no se aprovecha eficientemente. Cerca del 70% de todo el agua que disponemos se va a la agricultura, se consume en exceso, se desperdicia, mucha de esa agua se evapora, otra se infiltra al acuífero, se va a los cuerpos de agua ya contaminada por los agroquímicos, por los pesticidas. Y además también pues tenemos el tema de que compartimos la frontera con Estados Unidos, una gran cuenca, la del río Bravo, el Conchos y otros afluentes, y tenemos que aportarles, tenemos que pagarles la cuota de agua que nos corresponde. Ya el año pasado tuvimos problemas muy graves en algunas comunidades de Chihuahua, precisamente por el tema del agua. Y la otra arista que tú bien apuntas es el tema político, en el que los políticos, precisamente los candidatos, utilizan el tema del agua como moneda de cambio, ofertando que van a tener más agua de mejor calidad, de mejor precio, cuando realmente no lo pueden hacer, porque el agua en México se regala, el agua no cuesta lo que se cobra, y por eso no hay una cultura del agua y la gente realmente no la cuida, ¿no? Ni en la agricultura ni en las grandes ciudades.
Sí, en ese sentido, a quien le toca administrar el agua en México es a la Comisión Nacional del Agua. La regulación que hay en torno a la administración del agua en nuestro país es una regulación correcta, funcional, eficiente, o se requieren reformas o se requiere replantear la forma de organizar la distribución del agua en nuestro país, Miguel. Bueno, a nivel federal, obviamente la CONAGUA es la que se encarga de obtenerla, captarla, potabilizarla, distribuirla, pero ya después son los organismos de cada municipio, de cada ciudad, los que se encargan de distribuirla y de cobrarla y además de sacarla a través del drenaje, todo lo que tiene que ver con el saneamiento. Y aquí nuevamente el problema político es que el agua se regala y además no hay suficiente inversión en infraestructura y por lo tanto un porcentaje muy alto, se habla a veces entre un 40 un 60% del agua que llega a las grandes ciudades como esta se pierde por fugas. Entonces falta, más que replantearse el modelo del agua en sí, hay que preocuparnos por desarrollar una verdadera cultura, una verdadera conciencia del uso eficiente del agua, como lo han hecho, por ejemplo, en Nuevo León, ¿no? Básicamente en Monterrey y los municipios conurbados, en donde pues han tenido problemas de suministro de agua desde hace muchas décadas y precisamente por ello ellos han avanzado mucho, no solo en la infraestructura, en el costo, un cobro que sea mucho más acorde con la realidad, sino sobre todo en el tema de la cultura del agua. Miguel Bárcena, periodista experto en medio ambiente, le agradezco mucho su intervención esta tarde. Nada más, si me permites, Juan Carlos, ahorita está la intentona del gobierno federal de desaparecer el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que surgió en 1986, que es el que desarrolla ciencia, tecnología y patentes mexicanas precisamente para que utilicemos de manera más eficiente el agua en todos sus usos, y lo quieren desaparecer para precisamente integrarlo a la CONAGUA, cuando sus objetos son distintos, argumentando duplicidad de funciones, lo cual es completamente falso, porque el IMTA tiene otras funciones que el agua no puede cumplir. Ojo con eso, porque por ahorrarse unos cuantos millones de pesos al año, podemos perder mucho los mexicanos y desde luego el país. Importante el punto que manifiesta Miguel, estaremos atentos para darle seguimiento también a ese tema. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a la audiencia.